Jorge Comensal nació en la Ciudad de México en 1987, narrador, ensayista, becario de la Fundación Mexicana para las Letras y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Publicó la novela Las Mutaciones con el sello editorial Antílope y está siendo traducida a 4 idiomas. Una reflexión profunda sobre el azar, la vulnerabilidad, el lenguaje, el cáncer y quiénes somos ante la adversidad. Una lectura obligada. Con él vamos a platicar hoy aquí en Palabra de Autor. Qué bueno que estén con nosotros en Palabra de Autor. Estamos platicando con Jorge Comensal, un autor sin duda muy joven. La escritura, es cierto, se puede dar quizás a cualquier edad, pero la sabiduría de vida, uno pensaría que viene o deviene con los años. Y a mí me sorprende, Jorge, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la aquí al invitación. Colegio de San Ildefonso. A mí me sorprende mucho al leer tu novela Las Mutaciones, esta mirada ya muy sabia hacia la condición humana, pero no quiero empezar por ahí. Quiero empezar por el niño, Jorge Comensal, el adolescente, que empieza a tener alguna relación con los libros, con la lectura, como para escoger tanto estudiar filosofía y letras como ser escritor. Cuéntame de tu entorno. Pues yo crecí rodeado de adultos, tal vez eso contribuyó a que fuera un niño poco infantil, muy precoz, por ejemplo, en mis lecturas. Yo comencé leyendo enciclopedias, leyendo revistas de ciencia y demás, y fue un salto abrupto, casi violento, de ese tipo de lecturas enciclopédicas a la literatura para adultos también. No tuve una experiencia de lector juvenil, realmente. O sea, no leíste Tom Sawyer, digamos. No, leí por ejemplo, a Julio Verne, sí leí Sherlock Holmes, ¿no? Esas fueron mis primeras lecturas pubertas, pero muy rápido salté al boom latinoamericano, a Saramago, a Thomas Mann y luego a los alemanes y así. Entonces, desde muy chico empecé a leer cosas para adultos y conviví mucho con personas de la tercera edad. ¿No? ¿Por qué? ¿Tus abuelos? Mis abuelas, trabajé en un asilo como voluntario y realmente tuve amistad con mis abuelas y con personas mayores. Me entendía muy bien con ellas. Ahora que estamos en San Ildefonso, que está la exposición de arte del Vaticano, sí. Me recuerda que yo de niño quería ser papa, por ejemplo, que es una vocación poco juvenil también. Y además muy ambiciosa, ¿no? Muy Querías ambiciosa. estar hasta arriba. Ya que me di cuenta de la carrera tan azarosa que había que pasar, del celibato sacerdotal y de otros defectos, decidí ya renunciar a eso. Pero bueno, justo me concebía no como alguien muy joven. Querían ser muchos superhéroes, de futbolistas, de policías y demás, no obispos de Roma. Oye, ¿por qué libros había revistas de ciencia en tu casa por el gusto por la ciencia o alguien era un científico? No, francamente no recuerdo cómo fue. Yo recuerdo, por ejemplo, que sí, cuando iba al súper o algo así, podía distraerme y alejarme de mi mamá cuando hacía el súper, me iba a leer revistas, ¿no? Había enciclopedias, eso sí, las empecé a hojear mucho. Y no, a mi alrededor no había realmente científicos. Había un médico, un tío, que sí fue una influencia. Y yo de chico tenía también una gran inquietud por la medicina, por la anatomía y demás. Cosa que en Las Mutaciones se refleja. Se nota, ¿verdad? Y además, ahorita que dijiste hojear una enciclopedia, esa es una actividad que ya no van a poder contar o decir, nombrar de la manera en que la estás nombrando. Es cierto. Ya nadie ojea enciclopedias porque las ves en internet. Ya no hay enciclopedias casi en casa, ¿no? Digo, si vas a biblioteca, sí, desde luego. Claro. Pero eso me parece interesante, el peso del libro, la sensación del recuadro, la hoja, la elección. La presencia cotidiana ahí como parte del entorno. Claro. El libro invitándote a tomarlo cuando estás aburrido, ¿no? Creo que era muy importante también el hecho de aburrirse, o sea, justamente de no tener nada que hacer y tener que buscar en qué entretenerte. Ahora que suelen llenar la agenda de los niños como si fueran presidentes, ¿no? ¿A qué hora se van a aburrir para que su curiosidad los lleve a algo inesperado? No sé.
O tener ocio, ¿no? Sí, Yo digo, sí. el peso del ocio, sobre todo alguien que se va a dedicar a escribir, necesita el peso, o a la Claro. ciencia, que se ponga a observar una hormiga. Exacto, exacto. ¿Y cómo, o sea, estudias filosofía y letras, pero ya sabes que quieres ser escritor? Sí, la verdad desde muy chico tenía esa inquietud, lo hacía por desahogarme, por entretenerme, qué sé yo. Y justo estudio letras pensando en que quería ser escritor y no como una formación que me fuera a llevar a ser escritor, simplemente como una forma de leer mucho, de leer tanta literatura como fuera posible, que es lo que quería hacer más, ¿no? Y fue una buena decisión, creo que también me ha dado trabajo, ha habido Claro. chamba por suerte. Entonces, Chamba para un lector, ¿no? exacto. Que quiere ser Exacto. escritor o que es escritor. Sí, Porque tú tienes un ensayo muy interesante publicado en España, Yonki de las Letras. sí, Ya Yonki de las Letras es muy atractivo. Hablas de la adicción a la lectura, claro, ¿no? De tu propia experiencia, ¿no? de la lectura como una compulsión, casi como una necesidad que a veces se impide de vivir otras experiencias, como una adicción realmente. Entonces hablo de distintos junkies de las letras a lo largo de la historia. Una de las más sobresalientes, nuestra querida Sor Juana, Claro. ¿no? Que cuenta cómo en la carta Sor Filotea, cómo la lectura le ocupa toda su atención y que cuando le prohibieron los libros, pues leía en las cosas, ¿no? Estaba buscando con esa curiosidad insaciable seguir aprendiendo sobre el mundo y seguirse Claro. enterando. Entonces, también me interesa en ese ensayo de Junkies de las Letras hacer una suerte de promoción de la lectura planteándola como una droga, como algo que genera estados alterados de conciencia. Y es verdad, Y es estás verdad. viviendo una vida alternativa mientras Sí. estás en este cuerpo y en esta Sí. época y en esta circunstancia, ¿no? Claro, y te pasan cosas por dentro que no pasan con nada más, no pasan frente a la pantalla, no pasan con una píldora, no pasan con los hongos, solo pasan leyendo. Claro, Y eso vale mucho la pena defenderlo, ¿no? claro. Y hay citas a Emma Bovary con sus lecturas rosas y Claro. perder la cabeza con la Sí, lectura. a Don ¿no? Quijote, por supuesto. Desde luego, desde luego. Esto me hace pensar en que es cierto. Yo, por ejemplo, cuando leí Robinson Crusoe, que tenía hepatitis, Ujú. hay una cosa fisiológica que te sucede leyendo también. El Claro. corazón corre más rápido, te sudan las manos, tienes angustia porque nadie te salva. Sí. Entonces, me gusta mucho esta idea del yonki de las letras y ojalá también circule en México. Sí, pues cuando tenga oportunidad de corregirlo, de reescribirlo y de adaptarlo tal vez un poco más para publicarlo aquí, me dará mucho gusto. Y esparcir esta sana adicción de la lectura. Vamos a un corte y seguimos hablando con Jorge Comensal al regreso. Capítulo 2. Teresa de la Vega, psicoanalista, recibía pacientes en un consultorio adosado a la vieja casa que sus padres le heredaron. A los 44 años le habían extirpado las glándulas mamarias, 14 ganglios linfáticos, los pezones y las areolas. Su mirada honda y penetrante era la de quien ha gozado los frutos de la belleza y la inteligencia, pero no de la felicidad. Su único matrimonio, contraído 15 años atrás, había terminado a los 18 meses debido al carácter paranoide de su esposo, un psiquiatra farmacodependiente, y el prematuro romance de Teresa con un psiquiatra más talentoso y atractivo que aquel. Estamos en Palabra de Autor, platicando con Jorge Comensal. Justamente acaban de escuchar un fragmento de su novela Las Mutaciones. Jorge, para que vean de qué se trata, el tono. A mí me importa mucho el tono en la literatura y para mí ha sido un descubrimiento en no solo tu novela, sino, sí, tu novela y cómo con cierto tono tratas un dilema trágico que es el cáncer. Fíjense nada más la belleza de la portada, perdón, los papelitos son mis marcas, que tiene muchas adentro y otras aquí para que las notara. Magallanes es un gran ilustrador y diseñador. Alejandro Magallanes hizo esta bellísima portada. Antílope es la editorial, es una editorial independiente. César Tejeda, nuestro amigo, el editor. Por todos lados, Las Mutaciones es algo que hay que celebrar. Ay, pues muchas gracias, qué bueno que te gusta. Yo no sé por dónde empezar. Ustedes escucharon este momento de descubrimiento de Teresa, la psicoterapeuta, que además se va a dedicar a atender a pacientes que padecen cáncer. Pero en realidad
de lo que se está hablando en la novela es también de las cosas que no se pueden hablar, ¿no? De la importancia del lenguaje, qué es curarse, digo, se está hablando de muchas cosas, pero ya estoy yo diciendo demasiado. Además, escuchamos al conocedor del lenguaje científico y al que sabe de las erratas, que sabe de los equívocos, de lo que significa un cambio en una célula, una mutación, y que también tienen que ver con los cambios en la historia de la humanidad. Sí. La Biblia aquí citada. Cuéntanos por qué escribir las mutaciones. Pues, por un lado, pensaba en que el cáncer es una obsesión de nuestro tiempo y una obsesión justamente que se calla mucho en el sentido de que constituye un tabú, una preocupación, un tema que nos toca a todos y que al mismo tiempo se trata siempre de manera marginal o indirecta porque nos produce mucho miedo, por lo menos a mí. Y justamente quería confrontar este miedo a través de abordar un tema que no es nada divertido, nada fácil, con un tratamiento que sí fuera divertido, que fuera irreverente, que tratara de echar luz sobre aquellas partes de la vida que no caen necesariamente en la sombra con una experiencia como pasar por esta enfermedad. Y reflejar así una forma distinta de aproximarnos al tratamiento del cáncer, por ejemplo, ¿no? Una interpretación científicamente informada, ¿no? Porque estudié muchas ciencias, mucha medicina para plasmarla en esta novela, hacia un miedo que creo que podemos por lo menos moderar si entendemos de qué se trata y por qué a tantos de nosotros nos ha dado o nos va a dar a lo largo de la vida. O vamos a tener a alguien cercano y vamos a tener que usar esos términos y vamos a tener que tratar con este tipo de médicos, porque la ética médica también está aquí. Yo creo que es desde luego un libro, yo sé que Mark Twain decía prohibido buscar mensajes y yo también creo que está prohibido buscar mensajes, sin embargo mueve un edificio de oscuridades, de miedos, y eso, el tono humorístico. Ahorita en lo que leíste dijiste, las manos de panadero vietnamita. Sí. A lo mejor no todo el mundo se fijó en ello, pero mientras uno está leyendo este momento de revelación que es duro, están las manos que quién sabe además cómo son las manos de panadero vietnamita. Es una imagen igual muy hermética, ¿no? Porque yo solo he visto una vez a un vietnamita amasando pan, porque ellos por la influencia francesa hacen baguettes, ¿no? Entonces amasan el pan. Y me pareció que había una combinación de violencia y torpeza y simplemente tratar de evocar algo con el sonido que igual genera una disonancia humorística tal vez, aunque no visualicemos a un panadero vietnamita. Claro. Algo pasa, ¿no? Es de ese tipo de estados alterados de conciencia de los que hablaba. De la lectura. Que se pueden encontrar con algo que incluso sin entender nos puede dar a entender una cosa. Exacto, produce algo. Me gusta mucho cuando Teresa pues cultiva marihuana porque ha encontrado que hay un beneficio terapéutico. La receta para preparar las galletas que le prepara al personaje, podría ser, sí, el protagonista Ramón, que tiene cáncer de lengua, pierde el habla. Y de eso también se trata la novela, ¿no? De perder el habla. La descripción de cómo, yo quedé muy sorprendida, cómo se describe todo lo que le pasa a la galleta en el horno. Claro. Me gustó muchísimo porque, bueno, el lenguaje es algo de lo que uno se enamora y que a lo mejor un lector, que no es un escritor, no lo nota, pero entra en el cuerpo y en el ánimo. Y sin duda tú tienes un trabajo muy fino con el lenguaje y muy transparente. Son varios personajes. Eduardo, el chico que tiene cáncer y que se ha vuelto un obsesivo de la limpieza. Ramón, que tiene un hermano detestable, ruin y abusador. Elodia. Además es muy doméstico todo. Digamos, los entornos son los entornos con los que nos podemos tropezar. Cotidianidad, sí. Eso es lo que quiere, es donde te gusta meterte. Digamos, a través de esta sofisticación médica y científica, tú de todos modos la quieres llevar a la silla y la mesa donde comemos, donde se nos puede caer la cuchara, ¿no? Donde pasan esas cosas que, aunque no les prestemos tanta atención, muchas veces son las que le dan sentido a la vida, incluso durante un proceso de quimioterapia, radioterapia, todavía en casa, en la cocina, en el patio con una mascota como Benito, pueden pasar cosas que valen la pena leer o vivir, ¿no? También. Yo creo que los grandes, la novela está llena de personajes muy disfrutables y de reflexiones muy,
muy, digamos, Teresa, que a su vez va con un psicoterapeuta, como hacen ¿no? Tienen Sí, su, sí. su propio analista, pero digo, yo creo que se llevan la plana el Odia y el Perico Benito, ¿no? El Odia y Benito. Los pericos tan mexicanos, tan festivos, gozosos e irreverentes. Sí, e ilegales porque están en peligro de extinción, Además ¿no? son Eso lo ilegales. menciono, o sea, es ilegal. No compren pericos, aunque sean tan divertidos. Y además, Sobre todo la especie de Benito, que es Amazona oratrix, pues sí es una especie que se depreda todavía en las selvas, y así lo cuento, pero finalmente es un personaje al que le tengo mucho aprecio porque le ayuda a Ramón, que no puede hablar, a decir las cosas que quisiera poder decir, no, que son sobre todo majaderías. majaderías, típico de los pericos, ¿no? Sí. No hay chiste sin perico. Pero vamos a seguir hablando con Jorge Comensal de las mutaciones y otros temas. Ya ven su gusto por la ciencia, está claro. Después de este corte aquí en Palabra de Autor. Por más que hayan nacido tiernos, suaves y jocosos, los oncólogos siempre acaban dominados por la melancolía. Ningún otro especialista, ni siquiera el médico forense, sostiene relación tan familiar con la desgracia. El consultorio del oncólogo es la escena de un crimen psicológico. Detrás de los diplomas que adornan sus paredes hay motivos que huyen de la luz. Estas son tus palabras, capítulo 8, el doctor Aldama, el oncólogo. Por eso te digo que son reflexiones cargadas de esta mirada dura, pero a la vez humorística, irónica, no sé cómo decirlo bien, pero yo me pregunto, ¿cómo te metiste a ese mundo de la oncología? ¿Anduviste de impostor médico? Sí, pero en un área muy distinta. Al terminar la carrera, a mí me interesó hacer una investigación para titularme relacionada con la terapia del lenguaje, y eso me llevó a trabajar un año como observador, como estudiante en el Centro Médico del Siglo XXI del Seguro Social. Y para entrar cada semana yo tenía que poner una bata de médico y entrar, caminar por los pasillos del hospital, sentir la mirada de los que creían que yo era un pasante, ¿no? Tal vez de medicina, y asumirme tal vez como médico, tal vez embriagarme un poco con esa soberbia que luego les puede dar el poder médico a los que practican esa profesión. Exacto, la soberbia. Y me intrigaba sobre todo el misterio de qué te lleva a tener una vocación tan difícil como la oncología. Qué bueno que hay oncólogos, pero qué difícil para ellos, pensaba, lidiar con estas enfermedades. Y ahí es donde empiezo a imaginar a la psicología del doctor Aldama, que en principio me resultaba muy antipático porque también vertí en él muchas de las inquietudes que tengo sobre la distancia humana que hay ahora en la relación Y médico-paciente. cierto ego y vanidad que Sí, prevalece, ¿no? y esta necesidad de establecer una frontera emocional con respecto a los pacientes, porque de otro modo sería intolerable, ¿no?, esta práctica. Pero me caía mal mientras lo iba creando, y por eso entonces le atribuyo algunas de mis propias aficiones, de mis propias pasiones, La música. la música, para entenderme mejor con él, para poderlo tratar de manera más afectuosa, ¿no? Porque lo que yo quería no era burlarme de los personajes en esta búsqueda del tono humorístico, sino tratar de ser irreverente, pero reírme con ellos, no de ellos, ¿no? Claro, de comprenderlos, De ¿no? comprenderlos, de tenerles afecto. Claro. Y en el afecto muchas veces está también la comicidad. Claro. Y fíjate, a mí me gusta mucho esta frase de Faulkner que habla de la compasión, Claro. en el sentido de sentir simpatía por ellos, los buenos, los malos, digamos, si es que hubiera esta división. Totalmente. Y esto lo logra la novela, verdaderamente arropa el alma, ¿eh? Sí. Yo creo que arropa el alma y me lleva a esta inquietud tuya por la ciencia, que no solo está en las mutaciones, sino que está en ensayos que estás haciendo. Estudias filosofía de la ciencia ahora, Sí. ¿no? La maestría, y te interesan la extinción de especies. Por ejemplo, Sí. ahorita nos hablaste de Benito o el Claro, perico sí, de la su vida especie. silvestre me encanta, y me preocupa, ¿no?, la destrucción ambiental muchísimo. Y me interesa la ciencia como una forma de acercarse al mundo, ¿no?, al mundo más allá de lo social,
de comprenderlo y de asombrarse, ¿no? El asombro también es muy importante para disfrutar la difícil existencia que tenemos aquí. Y el poder emancipador de la ciencia. Por un lado, en la práctica, pues ahora cada día el cáncer es una enfermedad menos aterradora gracias a que puede tratarse y curarse, Claro. en muchos casos. Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico, entender el mundo nos permite habitarlo con mayor libertad, con menos angustia y con menos superstición en muchos casos. Por ahí hay una frase en tu novela que dice, ¿habrá un oncólogo del mundo? ¿No? Me quedé pensando. Claro, claro. Eso es algo que piensa el doctor Aldama en un periodo de reflexión bastante oscura y macabra, a pesar de que yo, por ejemplo, considero muy negativo, después de leer a Susan Sontag y La enfermedad de las metáforas, usar el cáncer como metáfora de otros vicios morales, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, el cáncer, la corrupción es el cáncer de nuestra época, eso le hace daño a las personas que están lidiando con el cáncer como una enfermedad, porque se carga la palabra de sentidos morales que no tiene. Claro. Es un error en la replicación de las células, puede ser fatal, pero también puede no serlo, y hay que abordarlo como tal. No es un producto de nuestros vicios morales, no es un producto de nuestras emociones negativas, probablemente sí de cuántas cajetillas de cigarros nos fumamos, o de cuánto nos hemos bronceado, pero no de lo que hemos hecho mal. No, de que te cargues de culpas y esto, todo esto. Sí, José decía que su cáncer de páncreas es producto de la envidia y deja de lado cuánto ha bebido en su vida, por ejemplo. Por ejemplo, un detallito, ¿verdad? Esto que estás haciendo ahora de las especies en extinción, relacionándolos con... Yo me pregunto, ¿cómo lo relacionas con la literatura y tu gusto también por las abejas, que estuviste en un colectivo? ¿Eso es un método de observación o de terapia? Pues tal vez de un ejercicio como muy radical de tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Si de por sí es difícil ponernos en los zapatos de nuestras parejas, amigos, familiares, pues más aún de especies como a la que le dediqué un ensayo, la anguila ciega yucateca, un pez que vive en los cenotes y en los ríos subterráneos de Yucatán. En total oscuridad. En total oscuridad, carece de ojos. Entonces, tratando de pensar cómo es su vida, hablo sobre la mía y sobre la de familiares y demás. Entonces, ese es el ejercicio que voy haciendo en ese tipo de ensayos. Me parece muy interesante y quizás claramente la tradición de los bestiarios, de la observación, de todo lo que las pasiones humanas, como están en tu novela, están en estas reflexiones ensayísticas que yo ya quiero leer en cuanto las publiques. Ahí van saliendo por varios lados, que las como libro. Localizar. Tardará yo creo que bastante tiempo. Pues ha sido un gusto leer las mutaciones, conocerte, Jorge, platicar contigo, y yo desde luego estaré muy atenta a lo que tú escribas. Ay, qué amable. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por acompañarnos en Palabra de Autor. Nos vemos en la próxima emisión. 3000 años antes de Teresa, a orillas del Jordán vivió el ancestro en el que, pastor o hilandera, guerrero o prostituta, sucedió la mutación fundacional. ¿Acaso fue durante el segundo periodo de los reyes, durante el reinado de Amasías o de Jeroboam? Tal vez sucedió que en un minuto insulso de la mañana, mientras iba o venía del pozo, mientras oraba, a la hora de cocinar, mientras tejía, una de sus células germinales comenzó a dividirse puntualmente. Todo el día copió sus instructivos, sus libros de la ley, Torá de genes, y en ellos se resbaló una errata semejante a la que habría ocurrido si al amanuense del Éxodo se le hubiera olvidado el no que sobresale en el capítulo 20, versículo 13, y el sagrado mandamiento estipulara: matarás.